Bienvenidos a estos Ambonios, un espacio que vamos construyendo en el intento por descubrir caminos que nos ayuden a entender esto que estamos siendo en el marco de sociedades tan diversas y tan cargadas de posibilidades. Eh, esta mañana amanecimos con la noticia de una nueva masacre. Ya esto se nos está volviendo algo eh, cotidiano, la cercanía con la muerte, con la masacre, pero más allá de la muerte y de la masacre como algo cotidiano, me inquieta que nos estamos volviendo casi que expertos en aceptar las justificaciones, las evasiones o las negaciones respecto de las mismas por parte de quienes tendrían la obligación de asumir una actitud eh, por lo menos propositiva frente a este tipo de sucesos infames con los que nos estamos encontrando. Mm, Ahora, uno tendría que pensar más allá de la misma masacre y más allá del descaro de quienes evaden la posibilidad de pensarse, de asumir las actitudes necesarias o de responder adecuadamente por, por los hechos que están sucediendo. ¿A dónde podemos acudir para encontrar fórmulas de acción que sean válidas, que sean legítimas, que sean efectivas? Y quizás tendríamos que volver a un escenario que muchas veces se ha intentado deslegitimar, que se ha subvalorado, sobre todo en tiempos de virtualidades, y que es la literatura. Creo que es justamente en la literatura, justamente en las artes, justamente en esas posibilidades de expresión del espíritu humano por la vía de la simbolización, donde podemos encontrar caminos posibles para enfrentar lo que está sucediendo, para reconstruir fórmulas de acción, pero sobre todo también para proponer otros caminos, otras alternativas. Creo que es justamente la literatura la que nos va enseñando históricamente desde los primeros textos hasta hoy mismo con los cibertextos y con todas estas nuevas formas de escritura y de presentación de realidades, donde podemos encontrar esas vías. Hay algunos reclamos que se me han puesto de manifiesto por caminos de acción. No, no solamente demandar que se camine, demandar que se haga, sino también ofrecer alternativas. Y creo que la alternativa no la tiene que ofrecer un individuo, un sujeto, sino que nos las está ofreciendo constantemente la humanidad en pleno por la vía del arte, de las distintas artes, pero particularmente de la literatura. Yo quisiera en este escenario comenzar a explorar, a explorar con ustedes esos caminos, esas alternativas, esas herramientas, esos instrumentos que la literatura nos ha venido ofreciendo para enfrentar malos momentos, para enfrentar tragedias, para enfrentar abusos, porque es allí justamente en donde el espíritu humano se pone de manifiesto. Eh, Hay algunos que por supuesto a mí me encantan. Aquí vamos a hablar de algunos de ellos. Hay otros que me parecen espantosos, pero que igual son caminos, ¿cierto? Y que habría que atenerse a la posibilidad de pensarlos. Quizás el escenario por excelencia de la literatura en el que tendrían, o mucha gente acude por lo menos a ese, eh, tiene que ver con un libro extraño, sobrevalorado, creo yo, eh, que tiene unas fórmulas literarias muy bellas, pero que ha sido abusado de mil maneras, que es la Biblia, ¿cierto? Y la Biblia frente a este tipo de escenarios como las masacres, por ejemplo, presenta vías con las que yo no estoy de acuerdo, que no me parecen
que correspondan con estos tiempos, ¿cierto? La Biblia lo que nos plantearía en un escenario como este es ponga la otra mejilla. Uno cómo puede mantenerse del lado de una doctrina, de una fórmula para entenderse como ser humano que le está proponiendo que en medio de, o que ante las masacres, que ante el abuso, como un acto un poco reaccionario, ponga la otra mejilla. Yo quisiera tener a alguien como interlocutor que fuera docto en ese tipo de saberes que me permitiera entender qué traduce ponga la otra mejilla frente a la masacre. Porque parece que es lo que estamos haciendo y un poco quienes han seguido estos escenarios que vamos construyendo, te han dado cuenta, mi asunto con la fe no es muy fuerte, no es precisamente el ideal para alguien religioso. Porque creo firmemente que hay que reflexionar cómo podemos hacer lo que estamos haciendo, poniendo la otra mejilla. Es decir, si en este mes de agosto, esta mañana amanecimos con otra masacre y no ha pasado nada. Un poco en otros escenarios ya habíamos hablado de otras masacres en las que asesinan en distintos municipios. Se suponía que esa región antioqueña era casi que intocable y esta mañana amanecieron muertos otros 3 jóvenes y los jóvenes felices porque ya a partir de mañana tienen bares otra vez y teatros para salir, iglesias para ir a rezar, a poner la otra mejilla. Entonces yo creo que allí, por ejemplo, la literatura nos ofrece una alternativa bien interesante. Pongan la otra mejilla. Es lo que estamos haciendo. ¿Sirve de algo? Ya pusieron otros jóvenes esta mañana en el municipio de Andes. Pusieron la otra mejilla y mataron otros 3. ¿Servirá? Ahora hay otras formas de protesta, otras formas de reacción frente a la injusticia. Sí, a mí me gusta mucho cómo Italo Calvino, eh, Italo Calvino hace una cosa hermosa bueno, casi que en toda su obra, ¿cierto? Pero hay una obra particular de Italo Calvino que nos presenta una vía alterna para entender lo que está pasando, ¿cierto? En El varón rampante, un cuento maravilloso que escribió por allá por la década del 80, eh, quizás después de Las ciudades invisibles, Italo Calvino nos presenta a un joven que frente a la injusticia que está cometiendo con él sus padres, asume una protesta legal, limpia, no violenta, propositiva que lo lleva a descubrir universos maravillosos en los cuales él se encuentra con otras formas de entenderse con el mundo, se trepa a los árboles. Cuando los padres pretenden obligarlo a que consuma una sopa espantosa de caracoles, él humanamente les reclama, no tengo por qué comer esto, no me gusta, no es de mi satisfacción. Hay otras maneras de prepararlo, intentémoslo. Y ellos, en un intento por aconductarlo, lo sientan a la mesa casi que a la fuerza para obligarlo a que se coma esa sopa de caracol, como se está obligando a la sociedad a que se coma las masacres a diario. Y este joven, este niño, porque es un niño todavía, decide subirse a un árbol en el patio, de su villa, se sube a un patio y dice que no se va a volver a bajar de allí. Y efectivamente nunca se vuelve a bajar. Y entonces la obra de Calvino es muy bella en ese sentido, porque nos muestra cómo este joven, empecinado en un acto de justicia social, se trepa al árbol y nunca se vuelve a bajar. A través del árbol y pasa a otros árboles, es otro tiempo. Logra conocer una joven maravillosa, de la que se enamora y con la que va a establecer una relación sin bajarse nunca de los árboles, y procura viajar de árbol en árbol. Hoy tendríamos que hacerlo a través de los postes de la luz y del cable del alumbrado seguramente. Pero digamos que allí hay una manera muy bella también de protestar, de decir, hey, esto que está pasando no me gusta, no voy a participar de esto, pero también voy a hacer algo para resolver
ese malestar que tengo, no me voy a quedar callado, no me voy a quedar viendo cómo nos matan, ¿cierto? De alguna manera la literatura es eso también, es la posibilidad que tenemos de escribir, de convertir las ideas, de convertir el dolor en algo productivo, en algo que refleje el alma humana, que refleje el espíritu en el que nos movemos. Quizás en el mismo sentido uno tendría la posibilidad de pensar una obra como la de Voltaire, por ejemplo, El Eterno Optimista, en la que su protagonista se decide a viajar, ¿cierto? En el marco pues, de unas lecturas filosóficas muy bellas, ¿cierto? Y en esas lecturas va a aparecer un maestro de filosofía, Pangloss, que le va a enseñar a entender de las tragedias que puede aprenderse para potenciar el alma humana, para templar el espíritu, pero sobre todo para reconstruir otros universos posibles, que es el mismo escenario que va a vivir alguien como Robinson Crusoe, por ejemplo, tirado en una isla, abandonado, no se queda en la piedra, no se queda viviendo en una caverna, sino como una manera de protesta contra la propia naturaleza que lo ha puesto en una situación de indefensión. Construye, crea, ¿cierto? Arma todo un fuerte con barandas, con escaleras, con trampas, y a partir de esa construcción él logra reivindicar lo mejor de sí mismo, pero no se queda poniendo la otra mejilla, no se queda solazándose en el dolor como los santones, ¿cierto? Disfrutando como Job de cada herida, de cada llaga, de cada abandono, de cada escupitajo, como una especie de purga, en un espíritu que podría pensarse quizás de manera facilista como estoico, sino que desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la amargura, desde la injusticia, lo que se posibilitan en estos ejemplos son otras formas de crecer, otras formas de superar, unas formas de transformar el universo. Quizás uno podría hacer el ejercicio de poner antagónicamente dos obras, eh, como la de Thomas Hobbes, por ejemplo, el Leviatán, en la que se reivindica efectivamente que el hombre es un lobo para el hombre y que tenemos que aceptar que los hombres matan hombres, eh, pero que eso se puede superar por la vía del Estado, ¿cierto? Un Estado de verdad, un Estado real, un Estado que origine posibilidades de entendernos desde lo político. Ese es un asunto importantísimo allí. Y es cómo resolvemos los problemas, cómo resolvemos las angustias, los miedos, las inquietudes, ese derecho a vivir, que es la gran preocupación del Estado siempre, o se supone que es la gran preocupación del Estado, o por lo menos de los Estados de verdad. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cierto? Creando una serie de instituciones que hagan posible que los problemas se resuelvan conversando en un tribunal o mediante unos jueces, con unos terceros. No es una figura, por supuesto, original de él. Muchos pueblos lo han intentado. Algunos que no conocieron a Hobbes, que no conocieron ese mundo occidental, pienso por ahora en los Wayuu. El pueblo Wayuu en la Guajira resuelve los problemas a través de un palabrero, de un tercero que viene, escucha, pregunta, sugiere, lleva mensajes hasta encontrar una solución política pacífica, mediada por intercambios muchas veces, mediada por negociaciones, por transacciones, pero pacífica que puede eliminar esas guerras, esas justas de sangre que en nombre del honor se pueden establecer cuando no se cuentan con instituciones. ¿Cuál sería entonces la actitud que tendría que asumirse? Yo creo que la literatura nos va a ofrecer muchas más. Ya hemos venido presentando algunas, ¿cierto? Usted puede quedarse disfrutando del dolor porque tiene que sufrir, porque es solo en el sufrimiento, y ahí tendría usted que buscar toda esa literatura cristiana, toda esa literatura católica, toda esa literatura judeo-cristiana. Es muy rica en ese tipo de experiencias. Sufra. Y usted lee todo ese asunto de los holocaustos,
que tiene que ver con el pueblo judeo-cristiano, y asumen el sufrimiento con un estoicismo absurdo en el que admiten la muerte como una especie de premio. Y yo no creo que estos jóvenes que estén siendo asesinados estén validando esa muerte como una especie de camino para llegar a un paraíso, a un cielo, a un Olimpo, a un Valhalla, a un escenario en el que la van a pasar mejor. Creo que ellos la estaban pasando bien en su reunión de amigos, en su conversación, elevando las cometas, trabajando, y llegaron unos criminales a asesinarlos. ¿Cómo no pensamos eso? ¿Dónde está nuestra literatura que nos habla de esto? Usted se enfrenta a una novela que aborda este tipo de problemas muy temprano en la literatura costumbrista colombiana, como Cóndor y No entierran todos los días, o como La rebelión de las ratas, o como Manuela, toda esa literatura, El diario de Tipacoque, El Cristo de espaldas, son literaturas nacidas del dolor, nacidas de la violencia, nacidas del miedo, nacidas del terror, y que las escondimos para no pensarlas, que no se están leyendo, que no se están consultando para buscar claves que nos permitan entendernos. Habría que pensar, por ejemplo, un ejemplo de cómo la literatura sí puede ayudar a resolver asuntos. El pueblo judío, a través de escritores bastante reconocidos, León Uris, por ejemplo, escribe el Éxodo, y en el Éxodo no solamente cuenta los sufrimientos tremendos de un pueblo sometido a unas condiciones políticas, económicas, culturales, absolutamente desastrosas, sino cómo ese pueblo es capaz de fundar un Estado y convertirse en la cosa terrible que son hoy los sujetos de Israel, pero no se quedaron doliéndose, no se quedaron aguantando el latigazo, el disparo de gracia, sino que asumieron una actitud propositiva que les permitió en determinados momentos enfrentarse a todo el pueblo árabe, consolidar un territorio, expandirlo como lo han expandido hoy. Un proyecto que a mí particularmente no me genera muchos afectos, pero eso no significa que no sea admirable cómo de entre el dolor, de entre el sufrimiento, lograron encontrar fórmulas para constituirse como sujetos de derecho que impusieron una actitud de respeto por sí mismos. Algo semejante lo puede encontrar usted con el pueblo gitano, por ejemplo. También sometido a escarnios, a dolores, y lograron encontrar fórmulas a través de la música, a través del baile, a través del arte, que hoy les permite ser reconocidos, por lo menos en ese escenario cultural y también, por supuesto, en el escenario político, como sujetos de derecho que tienen que ser reconocidos, que tienen que ser admirados por la obra maravillosa que han venido construyendo. Pero ¿dónde está la literatura a la que podemos apelar en el caso nuestro, cuando lo que vamos evidenciando es una negación, primero a leer con seriedad, con juicio, con atención, para buscar esas claves? Entonces estamos esperando como que nos las susurren a través de Twitter, los pajaritos, o que venga alguien como Bochica a romper el suelo para crear una cascada que nos libere de este charco de sangre, de este río de sangre, y empiezan a florecer valles reverdecidos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso hace parte del mito. Y si quieren, entonces apelemos a los mitos. Entonces, los mitos en la literatura lo que han generado precisamente es una forma maravillosa de enfrentar la injusticia. Ustedes cogen los mitos que nos cuentan los hermanos Grimm, y en todos ellos lo que hay es una reivindicación de la justicia respecto del abusador, ¿cierto? El abusador puede ser el rey, el príncipe, el fortachón, el lobo, el que sea,
¿cierto? Pero hay en esa literatura unas fórmulas, algunas veces graciosas, otras veces pintorescas, algunas veces hilarantes, pero en todos los casos son fórmulas que permiten orientar a los pueblos respecto de cómo enfrentar la injusticia. Hay ejemplos muy bellos, por ejemplo, en los que a través del humor se logró reivindicar un pueblo. Y sin embargo aquí seguimos creyendo que esa generación nacida en los 80 puede manifestar su sentido de existencia en una idiotez como los stand-up comedy, que lo que hacen es burlarse de sí mismos en lugar de reflexionar sobre su propia realidad, que es el llamado de lo medianamente inteligente, reflexionar aún con humor, y ahí reivindicaríamos, por ejemplo, algunos caricaturistas que se dan la pela por a través de la inteligencia, de la agudeza de los sentidos, ser graciosos, ser curiosos, pero no dejar de denunciar. Pero cuando usted se encarga simplemente de construir fórmulas de humor por la vía de la torta en la cara, de la caída, del golpe, todos esos videos que abundan tanto en las redes sociales, en lugar de estar pensando, está evadiendo. La palabra creo que es entreteniéndose, ¿cierto? Distrayéndose para no pensar en que los están matando. Creo que ahí hay un asunto que la literatura nos puede ayudar a resolver. Cuando ustedes piensan, por ejemplo, lo que significó una novela como una serie de cuentos más bien, como el de Camerón, ¿cierto? Encuentran cómo frente a una pandemia, frente a una tragedia de corte gigantesco que representaba la peste en ese momento, algo equivalente al coronavirus hoy, a unas muertes constantes y periódicas por unas prácticas de aseo inapropiadas, frente a esa tragedia surge una novela como una colección más bien de cuentos, como el de Camerón, en el que encontramos por supuesto, fórmulas de acción frente al otro. ¿Cómo puedo enfrentar no solamente la tragedia, la pandemia, la naturaleza, los virus, las bacterias, los bichos, sino también cómo puedo relacionarme con el otro de manera pacífica? Es decir, usted haga el ejercicio de entrecruzar lo que le plantea el de Camerón y lo que le plantea la obra de Sade, y se va a dar cuenta que hay dos posibilidades totalmente distintas. Una respecto de las formas de interacción como colectivas y la otra desde una filosofía basada en el placer, en el gusto, en la satisfacción, sin importarle al otro. Entonces yo creo que allí la literatura sí nos está ofreciendo alternativas de reflexión que, por supuesto, si a usted no le gusta leer, puede encontrarlas en el cine mismo. Mal cine muchas veces, pero ahí está el experimento para empezar a indagarlo, ¿cierto? Por donde quiera que usted mire, cada pueblo ha desarrollado esas fórmulas. Si ustedes van, por ejemplo, a la literatura española y se encuentran con algo como la picaresca, ¿cierto? Lo que van a evidenciar son sujetos sometidos a autoridades abusivas, autoridades de la iglesia o del gobierno o de los señoríos del feudalismo, que enfrentan a esas mismas autoridades por la vía, ¿cierto?, de la picardía, del humor, pero hacen cosas. Si usted lee en esa picaresca, se encuentra como un joven, un niño abusado, puede enfrentarse a un ciego abusivo por la vía de la agudeza, de la agilidad, de la inteligencia. Pero él no se queda siendo abusado todo el tiempo. Él no se queda sometido a eso. Él es capaz de encontrar alimento, de encontrar cobijo, de encontrar amistad, de encontrar complicidad, en la medida en que actúa, en la medida en que hace, en la medida en que es, en la medida en que procura. Y entonces la literatura lo que nos va a ofrecer es eso. O sea, en la literatura yo creo que no podemos encontrar un escenario en el cual, salvo el caso de esta finca inmensa que llaman Colombia, no podemos encontrar otro escenario en el que la humanidad se quede quieta para ver cómo la asesinan. El que esté pensando en el Holocausto, piense un poco lo que representaban esas formas de resistencia, en la que se escondían sujetos, en el que se armaban resistencias, en el que se abrían huecos para salvar la vida, se escondían obras, se generaron una cantidad de instituciones.
Frente a las tragedias terribles como las grandes guerras, surge algo como la Cruz Roja, surge la enfermería, surge la ciencia, surgen una cantidad de posibilidades que en la literatura están allí para darnos pie. ¿Cuál es la obra que estamos leyendo hoy o desde dónde nos podríamos entender en medio de esta sucesión de masacres, en medio de esta guerra y misericordia y sin declaratoria? Porque esa es otra cosa también tremenda. Como no nos hemos declarado la guerra abiertamente, no sabemos quiénes son los enemigos y por lo tanto no asumimos que esos muertos son importantes, que esos muertos hacen parte de uno de los bandos, porque aquí se trata de bandos también. Es decir, esos asesinos no van a las fincas, no van a las casas, no van a los caseríos, a los pueblos o a las ciudades a cazar patos, a matar tigres. ¿Cierto? Van a eliminar jóvenes. ¿Qué están haciendo los jóvenes? ¿Dónde están en la literatura? ¿Dónde están esas obras? Uno hace un rastreo de los últimos 20 años de la literatura colombiana o de la literatura latinoamericana a ver qué pasó aquí, a ver dónde están. Entonces, cuando uno hace la pregunta, lo primero que empiezan a surgir son los grandes íconos y esos grandes íconos ya se murieron. Ya García Márquez se murió, ya Mutis se murió, los pocos que quedan vivos están dedicados a vivir de lo que consiguieron, de lo que lograron, están por allá en España consiguiendo gente de la nobleza para casarse y para vivir bueno de sus apellidos. Pero ¿dónde está la literatura que se está generando por la vía de esto? Entonces, habría que pensar, yo no sé, a mí hay autores que no me gustan y sin embargo que en algún momento hicieron intentos que terminaron siendo traicionados. Algunas novelas que abordaron el tema del paramilitarismo de manera tangencial, pero de ahí no pasamos. Una novela, por ejemplo, como Angosta, en comienzos finales del siglo XX, comienzos del XXI, narra con cierto nivel de agudeza, de inteligencia, de belleza, un poco ese surgimiento de esos grupos paramilitares y nos quedamos ahí. De ahí en adelante tuvimos que esperar a que surgiera todo un movimiento que se dedicó a hablar de narcotráfico, de prostitutas, de mafiosos, de matones de esquina. Pero ¿y dónde están los escritores concentrados en esto? A mí me genera una sensación un poco nostálgica todo eso que sucedió en la década del 70 y 60, 70, en el que los escritores se fueron a otros países para poder mirar esto y escribieron, y ahí están sus obras. Usted no puede evadir Cien años de soledad y las propuestas que hay ahí para enfrentar la violencia, ¿cierto? Esas casas pintadas de blanco como una respuesta a la demanda del alcalde, del corregidor, por que todas las casas tenían que ser pintadas de su color político. Ese enfrentamiento que hay y esa búsqueda de alianzas familiares para poder resolver problemas, conflictos, debilidades, para poder responder preguntas o aventurar respuestas a las preguntas y a los problemas. Esa necesidad de mantenerse es una forma de responder también a las contingencias. Esas formas de educarse o de bailar o de comer desaforadamente son formas de enfrentarse a la injusticia que se está presentando. Esa búsqueda de este hombre vendiendo boletas para una rifa para que no le vaya a ganar la miseria, para poder darle respuesta a sus seres queridos con lo más necesitados. Esa necesidad, por ejemplo, de mantener una estética aristocrática en Fernanda del Carpio para poder responder a unas demandas, a unos problemas, a unas situaciones que la desbordan. Y ahí encontramos respuestas en la literatura, pero también uno la va a encontrar en Macrol. El Gaviero lo que hace todo el tiempo es ingeniarse negocios, mecanismos, dispositivos, discursos, poemas, para poder enfrentar esas discusiones con la ley, esas disparidades, con la legalidad, con las afugias, con el hambre, con el dolor, con el sufrimiento, con la selva, con el páramo, con las ausencias, que son en últimas las grandes masacres que están enfrentando. Entonces, Mutis también nos va a enfrentar a todo esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funcionamos aquí?
Hay ejemplos, por supuesto, en la literatura más o menos nuevo. Mendoza se ha dedicado en algunos momentos con mucha inteligencia a buscar vías y a generar caminos que nos permitan afrontar todo esto. Yo no sé si interpretarlo, yo no sé si resolverlo, pero por lo menos enfrentarlo, darle la cara. A través de algunas novelas, de algunos cuentos ahora, de algunos cómics. Pero, ¿dónde está esa búsqueda que hacemos en la literatura? Porque es que ese es el primer camino al que acude todo el mundo. ¿Cierto? La literatura religiosa, todo el mundo va y se pega de la religión, de la Biblia, o del Corán, o de los textos Vedas, o todos estamos buscándolo en la Biblia. ¿Por qué no acudir también a la literatura para poder entender lo que está sucediendo en términos de masacre, para buscar qué hacer? ¿Por qué no simbolizar? ¿Cierto? ¿Por qué no tratar de entender un poco esto que nos plantea Huxley en El Mundo Feliz frente a una sociedad que pretende organizarlo todo, reglamentarlo todo, acomodarlo todo, llevarlo todo al interés de unos pocos? A una estética absolutamente uniformada. Huxley nos dice, no, hay una forma, ¿cierto? Hay unas formas que están siendo puestas en evidencia por la vía de unas resistencias, y unas resistencias que son pacíficas, que son simbólicas, trague soma al menos, pues. Pero ahí hay formas, tenga hijos y escóndalos, para que no se los lleven para la guerra. Nos han presentado ese caso muchas veces. ¿Cómo nos vamos a entender si no nos estamos leyendo? Si estamos acudiendo a unas formas míticas que son prestadas y que son además armadas para responder a los intereses de quienes nos están masacrando. En última se trata de eso. Cuando usted acude para entenderse a esa playa de superhéroes fabricados por el mercado, lo que encuentra son referentes de acción que benefician al mercado. Pero cuando usted empieza a buscar sus propios héroes, quizás habría que empezar a buscar, bueno, y en la literatura histórica de esta Latinoamérica, ¿cómo podemos enfrentar esto? ¿Cómo es posible asumir una gran tragedia como esa llegada de los europeos aquí? Sino por la vía de las resistencias, y resistencias que nos permiten hoy, siglo XXI, todavía comer como los indígenas, vestirnos como los indígenas, verlos caminar, verlos dar peleas, dar luchas, verlos luchar políticamente en un Congreso cada vez más vergonzante y disminuido. Y ahí están los indígenas, o sea, no se acabaron. Y no se acabaron justamente porque encontraron fórmulas de reacción. Algunos por la vía del acomodamiento, sí, pero otros por la vía de la guerra. Otros por la vía del camuflaje. Otros por la vía del aislamiento a otros sectores, a otras zonas. Pero aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a estas duras condiciones de violencia que nos están enfrentando, a que nos está enfrentando la barbarie de 4 o 5 familias que luchan por administrar, por manejar esta hacienda, esta finca, esta casa de recreo que es, porque esto no es un estado? Yo algunas veces he señalado, un estado tiene unas condiciones que aquí no. En un estado lo mínimo que hay es tridivisión de poderes. Todo eso que desde la literatura nos enseñó Montesquieu. Hay que tener poder ejecutivo, legislativo y judicial separados. Separados. Y aquí eso hay, aquí no hay de eso. Esto es una finca mal manejada por un capataz que ni siquiera tiene el cerebro, pues, que lo único que sabe es obedecer lo que le manda el dueño de la finca, o quien se considera dueño de la finca, quienes se consideran dueños de la finca. Un capataz que no sabe escribir, que no sabe hacer un memorando, que no sabe presentarse, que no sabe dar la cara, que no tiene alma, que no tiene corazón para salir frente a unas víctimas y condolerse con su dolor, sino llegar a ofenderlas y a humillarlas. La literatura nos entrega ese tipo de estrategias también. Piensen ustedes en lo que es el Quijote enfrentado a esa cantidad de absurdos, y lo hace. Él no se queda durmiendo, él no se queda envejeciéndose en su cama, ¿cierto?
viendo cómo la gota no lo deja andar, sino que sale a buscar ese mundo que él considera mejor, más deseable, más honorable, más vivible, más disfrutable. Que todo el mundo lo tache de loco, no importa, él salió y lo logró. Vivió. O sea, ¿de cuántos viejos como él usted tiene noticia? ¿Cierto? Y el Quijote nos da una lección maravillosa de cómo actuar frente a la injusticia. Él se enfrenta a los molinos de viento también, ¿cierto? Y a la posadera y al dueño y es capaz de convertir a Sancho en el alcalde de una ínsula. Es capaz de hacer cosas, pero no se queda quieto. El gran lío es esa quietud que asumimos como si fuéramos una especie de pozo podrido, ¿cierto? Porque los ríos no se quedan quietos por más que por encima se pueda experimentar la serenidad. Ellos van corriendo y van llevando las rocas y van horadando las orillas. Ahí hay un asunto que es del movimiento. ¿Cuáles son los movimientos? ¿Cuáles son esas acciones que como ciudadanos, como jóvenes, como seres humanos, estamos asumiendo frente a la tragedia? Habría que pensar un poco en lo que nos planteaba Bertolt Brecht en medio de todo esto, ¿cierto? Es que vinieron y mataron y yo no dije nada y luego mataron a los otros, yo tampoco. Y cuando vengan a matarlo a usted, cuando les llegue la noticia de que mataron a su primo, a su amigo, a su vecino, a su hermano, en un paraje, simplemente porque estaba respirando, viendo cómo cantaban los pájaros, allí va a actuar. O allí también se va a quedar quieto, enceguecido por el llanto, tullido por el dolor, petrificado por la rabia, pero sin ser capaz de hacer nada por temor de reconocer al otro. Porque si hay una cosa que la literatura nos enseñó, nos sigue enseñando a diario, es que tenemos que reconocernos en el otro. Que tenemos que aceptar al otro diferente para poder ser fuertes. No podemos construir sociedades de iguales. Eso no funciona, no le funcionó a Europa. Europa tuvo que abrirse a todos esos que habían sido colonizados, a todos esos que consideraba poca cosa, y hoy es la potencia que es la fuerza que es, igual que lo es Estados Unidos. Simplemente por la diferencia, en Estados Unidos nadie es igual. Lo es tal vez de oportunidades o ante la ley, yo qué voy a saber, cómo lo lea usted. Pero la gran fortaleza de esas sociedades que tanto se envidian es que se reconocen. Eso está lleno de negros, de indios, de africanos, de donde usted quiera. Ellos llegaron de todos los países a formar ese crisol y les tocó reconocerse, aceptarse, asumirse. Y eso los ha convertido en la gran potencia. Igual tuvo que hacer Alemania después de que jodió y jodió con su cuento de la raza pura. Una mala lectura que hicieron de Nietzsche y cosas de eso. Ahí están, siendo fuertes, siendo la economía más fuerte del mundo, siendo los más influyentes en toda Europa, porque están llenos de diversidad. Y entonces aquí creemos que tenemos que ser todos igualitos. Si usted hace el ejercicio, entienda que es que esos grandes lo que han generado en literatura a partir de sus ejemplos. ¿Y ustedes qué están haciendo? Ustedes están generando literatura, ustedes están generando cine, un cine propio. Están generando discursos propios por lo menos. Es que la demanda aquí, para tratar de apaciguar la violencia, tiene que ver con la capacidad de hacer, de producir. No lo que los manden a hacer, sino lo que nace de usted. Lo que nace de su ser, lo que nace de su alma, de sus inquietudes, de sus curiosidades, pero hacerlo en lugar de quedarse quieto esperando que vengan los asesinos, ¿cierto? Póngase a pintar, ¿cierto? Pinte esta desgracia, como lo hicieron tantos pintores en la década del 50, cuando dieron cuenta de ese periodo que aquí se conoce, como si fuera el único, como la violencia. Escriban, demanden, denuncien, produzcan, hagan videos audiovisuales, muestren lo que está pasando, saquen su dolor. Pero entonces usted pretende ir a intoxicarse a punta de mazamorra, ir a intoxicarse a punta de agua de panela o de Coca-Cola porque no los dejan tomar. Y ahí se queda todo esto.
cuáles son sus proyectos, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus coreografías, cuáles son sus músicas. Porque es que este dolor, esta rabia y esta impotencia hay que convertirla en acto. Y en acto pacífico, porque no podemos convertirnos en los verdugos que nos están castigando. Pero sí podemos convertirnos en generadores de propuestas, en generadores de posibilidades, en escritores, en pintores, en bailarines, en coreógrafos, en actores, ¿cierto? En dramaturgos, en coreógrafos. Hay tanto por hacer. ¿Y usted qué está haciendo? Frente a una pantalla disfrutando del TikTok que hicieron 4 hindúes, 4 gringos o 5 japoneses, 5 chinos, y que usted se encarga de posicionar como virales, porque usted ni siquiera es capaz de producir los suyos hablando de su cultura, hablando de su dolor, de su sufrimiento, de sus inquietudes, de sus ideas, de sus posibilidades. Ahí hay un asunto que tendríamos que resolver, y es qué sentido, qué placer está encontrando usted en quedarse quieto. ¿Qué gusto le encuentra usted a hacerse el muerto? Porque se trata de eso, el que se queda quieto, el que se levanta en las mañanas y espera que llegue la noche y no produjo absolutamente nada, no fue capaz de materializar, de concretar su pensamiento, ya está muerto, ya está muerto. La vida justamente es intentar transformar, intentar hacer cambios, hacer propuestas pacíficas, pero efectivas. Recurra al arte, recurra a la música, a la literatura, a la danza, al cine, a los videos, a las artes visuales, a lo que quiera, pero haga algo con lo cual usted le muestre al otro que eso que le están mostrando los noticieros no es mentira, que sí nos están masacrando, que ahí está el dolor, pero que lo podemos convertir en propuestas. Eso significa estar vivos. Mientras tanto, usted va a seguir con la misma idiotez de ponga la otra mejilla. Ya les mataron esta mañana otros 3 en Andes. Ponga la otra mejilla y espere mañana en cualquier lugar del mundo, como Producciones GES, mañana desde cualquier lugar de la geografía colombiana, una nueva masacre. Y todo el mundo tan campante hablando de que por fin van a levantar las restricciones, pero que ahora van a ser selectivas como las masacres, por si no han entendido. Entonces, ya el aislamiento ya no es inteligente, como antes eran las chuzadas, que eran de pura inteligencia. Chuzábamos a los periodistas, a los opositores, a los intelectuales para saber de qué hablaban, para poderlos ajusticiar. Ahora, ¿cierto?, las masacres son selectivas. Vamos a matar jóvenes. ¿Y usted qué está haciendo? Porque el asunto no es qué está haciendo el otro. El asunto es usted. ¿Cuál es su propuesta? ¿Usted qué escribió? ¿Usted qué leyó? ¿Usted encuentra en esas literaturas ejemplos referentes con los cuales actuar? ¿O simplemente está prendiendo la pantalla para embobarse, para no tener que pensar, para no tener que asumir, para no tener que hacer? Porque ese es el gran lío en todo esto. Si seguimos creyendo que el televisor es un libro y que entonces estamos leyendo porque estamos viendo la pantalla del televisor, estamos perdidos. Porque el televisor sí es una forma de adoctrinamiento y por eso se impone con tanto éxito desde los primeros meses de vida y se lleva hasta la tumba. ¿Cierto? ¿Y qué es el televisor sino alguien que le está hablando, le está dando datos todo el tiempo, pero no lo escucha? No lo representa, porque quienes aparecen en las pantallas no se parecen a usted, porque generalmente en las pantallas aparece gente que nos han vendido como bonitas, o como elegantes, o como con clase. Y entonces ese televisor lo que le vende a usted es una idea de que usted es poca cosa, de que usted es feo, de que usted es gordo, de que usted es ordinario, de que usted es viejo, de que usted necesita cremas para mejorarse, ropa para arreglarse, productos para estar mejor, que usted necesita estar alegre, sonriente y bonito y blanquearse los dientes y pulirse los ojos porque usted es muy feo. Eso es lo que hace la televisión. La literatura hace otra cosa. La literatura lo confronta a usted con el verdadero espíritu humano.
Por eso es tan interesante que los libros estén casi que prohibidos por la vía de la obligatoriedad de leer. Pero es porque ahí están las respuestas. Intente encontrar en una novela como Cóndores no entierran todos los días la respuesta a esto que está pasando hoy. Intente entenderlo en La guerra y la paz. ¿Cómo funcionan esos países que tienen que enfrentarse esas violencias desmesuradas? Vea la obra de William Faulkner para tratar de entender esa soledad del individuo frente al absurdo del otro. Intente entender en Por quién doblan las campanas o en cualquiera de estos grandes de la literatura seria. No se vaya a poner a leer, por favor, literatura de autoayuda, que eso sí es perder el tiempo. Es mejor prender el televisor. Empieza a pensarse desde las tragedias, desde las comedias, desde Shakespeare, ¿cierto? Desde Fernando González, desde el Estanislao Zuleta, ¿cierto? Desde esos que aportaron cositas aquí. Este Soto Aparicio, mal que bien, nos dio luces para tratar de entender al campesino. Nos habló de la pobreza, de la miseria, del campo, del hambre, de las minas. Nos hablaron de lo que realmente somos. Pero si usted para leer tiene que recurrir a Harry Potter, hombre, difícilmente va a entenderse allí. Si usted cree que leer sigue siendo padre rico, padre pobre, no tenemos nada. Aquí hay una literatura iniciática, pero sobre todo hay todo el material para escribir esa literatura, para salvarnos por la vía de la escritura, por la vía de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, del cine, de los audiovisuales. Ahora es muy fácil hacer todo esto. Haga programas de radio, genere entrevistas, recupere al campesino, recupere al señor del barrio, al vendedor de tamales, al pregonero de aguacates, recupérelo, hable con él, conéctese con él, escúchelo, reconózcase como ser humano allí, y estas masacres van a empezar a bajar, porque usted va a entender la humanidad del otro, le va a empezar a doler cada una de esas vidas que se están perdiendo en el intento por patentar la panela, en el intento por liberar de culpas a un sujeto que no tiene calificativos suficientes en términos negativos. Hay que hacer cosas, hay que posibilitar proyectos, hay que vincularse con propuestas, hay que reconocernos todavía. Yo tengo la certeza de que en la medida en que empecemos a escribir del sancocho, del tamal, de la rellena, de la longaniza, de las arepas, de la lechona, de todas esas cosas que son nuestras, vamos a empezar a sentir un poco de serenidad en el alma, porque no puede estar bien quien todo el tiempo se está negando para procurar ser otro. Y si usted, para sentirse bien alimentado, tiene que estar tragando lo que de otras partes le llega, porque le da vergüenza lo que usted produce, no tiene derecho a la paz. Y eso lo entendieron los criminales hace mucho. Los criminales de este país utilizaron en su momento apelativos que los nombraban a ellos, ¿cierto? Entonces se llamaban sangre negras, y se llamaban chulos y chulavitas. Hoy se llaman Rambo, hoy se llaman los magníficos, hoy utilizan nombres gringos, porque con esos pareciera que se legitima esa figura en la cual como que la gente prefiere ser atropellada por un Ferrari que por un Renault 4. Cuando en última se trata de lo mismo. ¿Usted con qué prefiere morirse? ¿Con una motosierra o con una ráfaga? No, aquí no hay que elegir eso. Aquí hay que elegir el camino de la acción a través de la convivencia, a través del reconocimiento de lo que somos. Y eso solo surge cuando usted empieza a escribir, cuando usted empieza a pintar, cuando usted empieza a cantar, cuando usted empieza a vivir su propia cultura, su propia realidad, cuando usted empieza a reconocer al vecino. Ahí es cuando empezamos de verdad a generar posibilidades. Pero ¿cómo aprendemos a cantar? ¿Cómo aprendemos a escribir? ¿Cómo aprendemos a hacer cine? Sino aceptando otros que ya lo hicieron. Tú empiezas a leer para poder escribir. Empieza a escuchar músicas suyas
para poder producir su propia música, su propio ritmo, sus propios pasos, sus propias coreografías. Pero si usted está creyendo que en la universidad lo van a salvar, no, en la universidad le meten de otro lado. Váyase a una facultad de artes en este país a ver qué le enseñan. Lo primero que le dicen es, está prohibido que usted sea usted. Usted tiene que aprender de Francia, de Holanda, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra. Venga, ¿y qué pasa con Guarne? ¿Y qué pasa con Marinilla? ¿Y qué pasa con Chinauta? ¿Y qué pasa con Subachoque? ¿Y qué pasa con Chía y con Cota? Es que allá no hay gente, allá no se produce, allá no hay posibilidades de arte. Claro que la hay, pero ese complejo de inferioridad, esa poca cosa que nos sentimos frente al otro, es lo que hace posible que vengan a matarnos y nadie haga nada. Los mafiosos, esos asesinos, no llegan en helicóptero. Ellos atraviesan todo el pueblo y no lo atraviesan camuflado, en camionetas con mucha luz y con mucha música. Y nadie dice nada. Nadie advierte, por ahí van. Todo el mundo se queda callado porque van a matar al otro, al hijo del vecino. Aquí tenemos que empezar a reconocer que el hijo del vecino puede estar hablando con mi hermano, con mi primo, con mi sobrino. Y que por eso yo tengo que cuidar al hijo del vecino. Y lo cuido en la medida en que lo reconozco, lo asumo, lo canto, lo cuento, lo sueño, lo bailo, lo danzo, lo grafico, lo esculpo. Ahí, cuando empezamos a reconocernos como pueblo, ahí empieza a funcionar esa idea de paz tan nombrada, tan cacareada y que tanto les están vendiendo. En el momento en el que usted empieza a leer su contexto, no el del noticiero, porque el noticiero, la mitad, le está contando cosas de otra parte. Si usted empieza a contar su barrio, si usted empieza a identificar su comunidad, su sociedad, su grupo, su familia, si usted es capaz de hablar de ellos sin pena, sin vergüenza, sin odio, sino en la intención total de entenderlo como ser humano, ahí empezamos a vivir en paz. Por eso mi reflexión hoy es en torno al arte. Vamos a buscar en la literatura, vamos a buscar en la esquina del barrio, vamos a buscar en el estadio, en la plaza de toros, que ahora está tan estigmatizada porque los europeos consideran que eso es terrible, cuando aquí ha dado trabajo, ha dado empleo, ha dado cultura, música, comida, alimento, de todo. Pero de allá nos dijeron que era feo. Allá nos dijeron que era feo fumar. Y entonces los cultivos de tabaco se jodieron. Allá nos dicen que es bonito y que hay que exportar café porque ellos lo necesitan, no porque nosotros lo tomamos. Ahora hay una preocupación tremenda por exportar aguacates, porque para nosotros esa vaina es de campesinos. A todos les gusta, pero todos lo niegan. Eso es como el agua de panela. Todos la toman en su casa, pero qué pena, en la universidad no se consume agua de panela, en la oficina no se consume agua de panela, en ninguna parte le venden a usted un trocito de panela para que usted se la prepare, pero si le venden té y le venden aromática y le venden cualquier cantidad de cosas, que no hablen de lo que somos, de lo que es usted. Cuando usted empieza a reconocerse, esto cambia. Cuando usted empieza a escribir sobre las cosas de su barrio. Cuando usted empieza a hacer televisión y cine y radio y televisión sobre su barrio, esto cambia. Porque usted empieza a querer al otro. Aquí despreciamos profundamente al traqueto de barrio, al marihuanero de esquina. Aquí lo despreciamos, pero adoramos a Héctor Lavoe cantándonos Juanito Alimaña y a Rubén Blades contándonos de Pedro Navaja, y vemos toda la televisión y todas las películas y todo el cine de traquetos y de asesinos y de matones y de sicarios. Pero aquí despreciamos los de aquí. Pero en el cine, en la televisión, en las novelas, en los cuentos, admiramos los de otro lado. Los de aquí los odiamos. Aquí todo el mundo desprecia al marihuanero de esquina, pero admira al gran narcotraficante. Y es porque no somos capaces de entendernos por lo que somos, sino por lo que nos están vendiendo. Entonces aquí está el narcotraficante que consigue plata, quiere parecer italiano.
Aquí el narcotraficante quiere parecer gringo. Aquí el pobre quiere parecer mexicano. Porque no es capaz de leerse, porque no encuentra en dónde leerse. ¿Dónde están las tiras cómicas, los cuentos, los cómics, respecto de lo que somos nosotros, de nuestros personajes? Recuerdo que aquí se intentaron algunos, como Cuzumbo y como Copetín, que intentaban contar un poco la vida. ¿Dónde está usted reflejado en la música que usted escucha? Y usted sigue escuchando como un pendejo la música de otros países en los que usted ni es nombrado siquiera, ni es reconocido. Pero que a usted, un locutor al que le pagan, por decirlo, le está diciendo que esa es la mejor música. ¿Y usted dónde está en esa música? Aquí hubo un tiempo en que se intentó hacer una música. Y en esa música la gente se reconocía, se identificaba. Se encontraban con el campesino, con la señora mueca, con el señor gordo, con el señor negro, con el indígena. Y dejamos morir eso, y al dejar morir eso, germinaron esos proyectos en los que decidíamos matarnos, porque es muy fácil matar al otro cuando el otro no me representa, cuando el otro no es un semejante. Allí tendríamos que empezar a cambiar, a transformarnos, escoja políticos que se parezcan a usted, que sean con usted, que tengan sus sueños, no que le vendan ideas de Europa, no que le vendan contextos norteamericanos, no que le vengan con problemas asiáticos, que le esté hablando del barrio, que le esté hablando de la ciudad, del pueblo, de la vereda, del bus, de la buseta. Vea, el 80% de la gente de este país monta en bus, monta en moto. Pero nos comportamos como si todos andáramos con una tarjeta de millas a toda hora viajando en avión, cuando el avión ni siquiera le llega al 20% de la población colombiana. Y seguimos creyendo que ese es el gran logro. El gran logro sería tener carreteras para que en ese bus en el que usted se mueve todos los días vaya más cómodo, que fueran buses saludables en términos ambientales, que fueran respetuosos, que a usted no la estuvieran acosando en el bus a toda hora o en el único metro que se supone que es para todo el país y que solamente es para un porcentaje absolutamente mínimo, que es media ciudad de Medellín. Ahí es donde nos empezamos a reconocer en términos, ahí es donde paran las masacres. Mientras usted siga legitimando todo eso y ufanándose de regionalismos, de clasismos, de esnovismos, estas masacres van a seguir sucediendo y nadie las va a parar, porque paran el día en que usted se mire en el otro como si el otro fuera un espejo. Muy bien, hasta aquí estos ambonios. Ya nos encontraremos en otro espacio para seguir procurando espacios, escenarios para entender cómo estamos siendo en sociedades tan diversas y cargadas de posibilidades.